importante que ocupa el núcleo de la familia en el propósito de Dios y en el propósito de la sociedad y la civilización, es innegable que si la familia se afecta, se desmorona, se desintegra, todo lo demás se afecta. Y yo quiero que ustedes entiendan que la primera institución y la más importante en la historia, desde que Dios hizo todo este universo, no son los gobiernos. La gente ve los gobiernos como lo más grande del mundo. Pero la primera y la más importante institución que Dios creó no fue un gobierno. Aunque los gobiernos son esenciales para que no haya anarquía, tiene que haber gobierno. Hay mucha gente que dicen y hablan ignorancia, que no saben nada de lo que están hablando. Tienen que haber gobiernos y tienen que haber políticos. Eso lo ha existido desde que Dios puso en la tierra a los hombres. Porque de alguna forma hay que organizarse. La sociedad no puede estar anárquica. Si no hay organización, hay anarquía. Problema, la gente dice, la política es sucia y los políticos son sucios. Problema no es que la política sea sucia, ni que los políticos sean sucios. El problema es que cuando el hombre sea político, ingeniero, médico, arquitecto o pastor o sacerdote, pierde la voluntad de Dios en su vida y se desmoraliza, se vuelve sucio inmoralmente. ¿Cuántos ministros, cuántos sacerdotes, cuántas personas religiosas no son políticos, pero mienten, roban, adulteran, son homosexuales? Va a decir uno entonces que porque un pastor, un solo pastor, o dos o tres, o sacerdotes, o monjas, o misioneras, o que sea, o médicos, o arquitectos, cometen delitos, que toda la profesión es sucia. Hay políticos corruptos, pero no todos son corruptos. Los corruptos son corruptos no porque sean políticos, es que es su condición. Cuando uno lee en el periódico las barbarias, los otros días acusaron a un pastor en Atlanta, pentecostal, de sodomizar a los niños que estaban en su dirección de jóvenes. Y acusaron a un monseñor en Estados Unidos de seducir a jóvenes en su iglesia. Ahora diría, ¿es que los religiosos son corruptos? No, la profesión no, es el hombre el que se corrompe. Y si el hombre es un abogado y es corrupto no es porque abogado, es porque es un pecador que no tiene temor a Dios. Y si hay un líder religioso, pastor, sacerdote, que es corrupto, no quiere decir que es corrupto porque sea sacerdote o pastor, es corrupto porque no tiene a Dios y ha perdido el temor a Dios. Entonces, los gobiernos son esenciales. Tienen que haber alcaldes, tienen que haber gobernadores, tienen que haber gente que administren todas las cosas. Si no, esto sería una locura. Tiene que haber policías, tiene que haber bomberos para que apaguen los fuegos, policías para que arresten los malos, tiene que haber médicos para que atiendan a la gente, tiene que haber gente que estructure la sociedad en una forma que no sea anárquica. Pero déjeme decirle en el día de hoy, déjeme señalarle en esta noche, que por más importante que sean los gobiernos, no fue la institución que más importancia Dios le dio. Quiero que me escuche bien claro todo el mundo en esta noche. La institución más importante no fue el gobierno, ni la primera que Dios hizo. Pues vamos a ver otra. La institución de la escuela. Y ahora la escuela es importante, porque es donde aprendemos a escribir, leer y las ABCs de la vida para no ser brutos y para prepararnos. La escuela es importante, es una institución. Pero no fue la primera que Dios hizo, ni fue la más importante. En el día de hoy la escuela juega un papel tremendo en esta sociedad. Pero sin embargo, no fue la primera institución que Dios hizo, aunque es importante. Y luego vamos a la iglesia. ¿Qué diremos de la iglesia? La iglesia es importante. La Biblia ha dicho que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la palabra. La iglesia tiene, dice, la encomienda de evangelizar al mundo. Dice que Dios no ha enviado a los ángeles, sino a ustedes y a mí a predicar.
debe ser entonces la institución más interesante, más primordial, más importante. Y hay gente que creen que la iglesia es lo más importante. Varón, no diga que no lo es. Pues se lo voy a decir que sí, la iglesia es importante, pero no es ni la primera ni la más importante institución que Dios creó. Ni el gobierno, ni la escuela, ni la iglesia. La primera institución que Dios creó fue la familia. La más importante que creó es la familia. Cuando hizo a Adán, lo puso en el huerto y dijo, no es bueno que esté solo. Y le puso un sueño y dice que de una costilla sacó a Eva y le dio una ayuda idónea y creó el primer matrimonio. Y luego Adán y Eva tuvieron 2 hijos, uno Caín y otro Abel, y ahí estaba la primera familia. No había gobierno, no había iglesia, no había escuela, porque Dios sabía que de la familia se crearían los gobiernos, que la familia engendraría los maestros, y de la familia saldrían los diáconos, pastores y todos los ministros. De ahí es que nace todo. La primera iglesia fue la familia. El primer gobierno fue la familia. La primera escuela fue el hogar. Parece que nos hemos olvidado eso. La más importante institución, la primera que Dios hizo. Y Él mismo los casó. Adán y Eva. En aquí vuelto a Caín y Abel. En la primera escuela, en el primer gobierno. En la primera iglesia. Y a través de los siglos y los milenios, cada vez que la institución de la familia ha entrado en crisis, la sociedad se destruye. Cada vez que la familia ha entrado en desintegración y procrea unas generaciones sin valores morales, se desintegran los gobiernos. Cada vez que la familia se desmorona en los valores éticos cristianos y en los fundamentos del cristianismo, la iglesia se convierte en un almacén de gente. Ese es el problema que tenemos ante el año 2000. Iglesias llenas de gente, pero de familias destruidas. Ese es el problema de la corrupción de los gobiernos en el mundo. Nunca había habido tanta corrupción en las estructuras de gobierno en el mundo. Estaba en Venezuela y arrestaron a un presidente. Y era un escándalo. Y políticos robando por todos lados. Estaba en otras partes del mundo, en la República Dominicana. Un presidente lo pusieron preso por robo. En Costa Rica, otro bajo acusaciones de robo. En Perú hay un presidente huyendo, acusado de malversación de fondos, otro en Ecuador. En toda la América Latina y en el mundo entero hay una debacle. La gente no cree en la mayor parte de las instituciones. ¿Pero dónde viene esto? La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Y la familia que hoy gobiernan al mundo son producto, los gobernantes son producto de familias que se levantaron en el pasado. Ahora, ¿qué pasa en la iglesia? ¿Qué sucede cuando tenemos iglesias que son almacenes de gente? Donde la gente se pierde en los mismos escaños y en las mismas bancas de la iglesia. ¿Qué tenemos cuando hay ruido, hay lenguas, hay baile, hay brinco, hay profecía, hay salto? Y la gente está perdida. Se predica fuerte o se predica libertino, pero sea de un extremo a otro, hay miles que están perdidos en la misma iglesia. ¿Por qué antes podíamos decir claramente que en una cárcel no había ningún evangélico? Pero ahora vamos a las cárceles y los hijos de pastores y evangelistas están ahí. Y los yernos, y a veces encontramos ahí diáconos presos, hasta predicadores presos. No tapemos el cielo con la mano. Por eso yo no creo un evangelio de sacarle los trapos a otras religiones, porque hay corrupción cuando la gente pierde la dirección del Espíritu Santo.
Y en el día actual, uno va, por ejemplo, a diferentes partes de Estados Unidos. Yo estaba en Chicago y un oficial del alcalde estaba llevándome de un sitio a otro, un cristiano que trabaja con la policía de Chicago, y él me decía: reverendo Raskin, ustedes lo oyeron en la cadena, decía: yo me asusto cuando yo voy a hacer redadas y encuentro que son hijos de cristianos descarriados, vendiendo drogas, usando drogas. Qué cosa más terrible. Aquí en Ponce, váyase a los puntos de droga, pregúntele a algunos de los muchachos que están allí. Algunos son hasta hijos de pastores, evangelistas y predicadores. Algo está pasando cuando esto ocurre. 30 años atrás, 40 años atrás no pasaba. Pero hay graves problemas. Ante el año 2000, faltando 4 años para el fin de este siglo, 4 años para entrar en el tercer milenio, esta familia no es la misma familia que vivió hace 40 años atrás. Las familias que vivieron 40 años atrás eran unas familias agrícolas. Y los problemas que aquella familia se enfrentaba era: ¿cómo vamos a comer? Y sembraban quizás un poco de frutas y vegetales en el patio, y cortaban un poco de caña y sobrevenían y sobrepasaban sus problemas. No había televisión, no había mucho lujo, no había aire acondicionado, no había mansiones, no había mucha educación. La mayoría andaba descalzo 40 o 50 años atrás. Pero en esa estructura de la familia no había las presiones terribles que sufre la familia en el día de hoy. Las presiones económicas parecían graves, pero no son como las de hoy. Las exigencias sociológicas y psicológicas no eran las mismas de hoy, aunque existían en otro grado. La familia de aquel entonces esperaba que saliera el sol para empezar a trabajar, y tan pronto bajaba el sol estaban en su casa. Habían unos beneficios y unas desventajas. Las desventajas no queremos volver a ellas, ni vamos a decir que las anhelamos. Pero como no había para dónde ir, lo que había en el pueblo era un solo teatro o una televisión en alguna casa. La familia se recogía en la casa a hablar. Esposo oía a la esposa, y la esposa oía al esposo, y oían los hijos. Tenían tiempo para compartir, y el domingo se levantaban temprano e iban a su iglesia. Y aunque usted no lo crea, por lo menos aunque fuera una iglesia que no es la suya, algo tenía que haber en esa enseñanza de Dios y de la Biblia que llegaba a su corazón. La gente tenía temor, respeto a Dios. La familia se le enseñaban valores éticos y morales. El padre le enseñaba a sus hijos a sudar y a trabajar por sus bienes. Ningún padre recibía en su casa algo que no sabía de dónde venía. Se le enseñaba a respetar a los ancianos, y los padres se respetaban y las madres en el hogar. Había una ética de trabajo, y había en esa familia una ética de valores morales. No había televisión, no había lujo, pero había algo que vale más que plata y oro. Había moral y había algo espiritual. No había ese corre y corre, afán que hay hoy en día. No habían tarjetas Visa ni Mastercard. No habían 5 carros en que algunos tenían que quedarse fuera. Había que caminar a pie a la iglesia. Yo me recuerdo cuando yo predicaba por las montañas de Puerto Rico y me tocaba caminar por las montañas. Una noche caminaba por las montañas de Oaxaca a predicar, regresaba 1 hora a pies, o por las montañas de Don Alonso, allá arriba en las montañas de Utuado, y la gente caminaba a las iglesias. Los padres le enseñaban a los hijos que había que buscar a Dios, y todos se levantaban el domingo para ir a la iglesia. Y el día del culto, el padre, la madre y todos caminaban hasta 2 horas, 1 hora a pie para llegar al culto. Hoy en día la comodidad mata a la familia. Tenemos todas las ventajas de una sociedad moderna. Sí que las cosas han cambiado. Y habían problemas, y habían tentaciones, y había muchas cosas. Pero la familia de aquel entonces no tenía las presiones, las tentaciones que tiene la familia de hoy en día.
ante 4 años para el año 2000, vamos a ver cuál es la situación. Ante esta situación hay problema terrible, que las comunicaciones han roto las distancias. La tensión emocional se vive, es decir, se vive la guerra que no es nuestra y la nuestra. Cada vez que usted prende el televisor y se entera que en Kuwait o en África hay una guerra, esa tensión se traslada a la familia y todo el mundo está pensando la guerra, la guerra, la guerra. ¿Qué dice la Biblia? En los últimos días los hombres se secarán por miedo a la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez del mundo. Jesús dijo que de alguna manera lo que aconteciera en cualquier parte del mundo iba a afectar psicológica y emocionalmente a la raza humana y a la civilización que estuviera cerca del fin. Se secarán por miedo de expectación de las cosas que acontecerían a la redondez del mundo. Prenda su televisor esta noche y usted va a oír de guerras, fuegos, motines, debacles económicos, cosas de países que usted no sabe ni cómo se llaman ni nunca ha escuchado. ¿Sabe la gente que se afectó psicológicamente, los hogares que no comían, que no tenían paz, los maridos y las mujeres que peleaban porque estaban pegados todo el día viendo la guerra del Golfo Pérsico y la guerra se trasladó al hogar? Hemos absorbido en la tecnología moderna las tensiones del mundo. Un terremoto en Kuala Lumpur, por allá abajo, o allá en las Himalayas, o en los Andes, nos sacude emocionalmente como si hubiera pasado en Ponce. Pero también las influencias de esos medios han afectado poderosamente a la familia. En estos últimos años, la familia final, la familia ante el año 2000, se ha encontrado con una saturación de ideas nuevas. Por años la televisión nos ha dicho cosas que van contra los principios bíblicos y la familia se ha visto afectada. La familia tradicional ya no tiene las bases éticas y los conceptos que tenía hace 20 años atrás, por ejemplo. Lo nuevo que se está enseñando a través de las Naciones Unidas con un mandato al mundo entero es la redefinición de lo que es una familia. Se está enseñando en la televisión, se está enseñando subliminalmente, sin que usted se dé cuenta, la reestructuración, la redefinición de lo que es una familia. ¿A qué me refiero? Que para nosotros sabemos que una familia es un hombre, una mujer que se casan y hijos que nacen. Pero en la nueva era que vivimos, y en ese pensamiento de esta enseñanza, una familia puede ser 2 homosexuales, o pueden ser 2 lesbianas. Recientemente yo viajé en un avión hacia los Estados Unidos. Mientras viajaba en ese avión, vi la película The Birdcage. Y no la quería ver al principio, pero sentí que debía verla. Quiero decirle que en la película, aunque trataba de 2 homosexuales que eran un matrimonio, no vi nada de cuestiones de que se estaban desnudos y haciendo cosas. No, pero esa no era la temática. Hollywood, a través de Robin Williams y todos los artistas de esa película, la idea era reestructurar y redefinir subliminal y psicológicamente la familia. Ahí le presentan en esa película The Birdcage, la jaula de las locas, como se le llama en español, a Robin Williams como un hombre que es homosexual, que es gay, y al otro artista como la mujer de él, que es una artista que trabaja en el club que él tiene, y los dos, él se divorció y él va criando a su hijo, y quien es la mamá, porque la mamá la presenta como una mujer que lo abandonó, y entonces quien lo cría como mamá es la mujer que es un hombre. Y durante toda la película lo que se trata de hacer ver es que los matrimonios de hombres con hombres y mujeres con mujeres son mejores y más fieles que lo que es un matrimonio normal. Entonces presentan el matrimonio de un senador, Jim Hackman hace el papel, es un hombre moralista y lo presenta como un hipócrita. Presentan a todos los que representan la iglesia y la moral como hipócritas, y a estos 2 homosexuales como sinceros, buenos, que cuidan a ese muchacho, que le inculcan valores.
Y quizá usted dice, yo no veo eso. Usted no lo ve. Pero ¿sabe cuántos millones han visto esa película? ¿Sabe cuántas familias se han sentado en las salas de teatro de todo el mundo, en las pay-per-view y en las máquinas de video? Millones están viendo eso. Y lentamente le están inculcando la reestructuración, la redefinición de la familia. Y no lo están haciendo solamente Hollywood. En el plan de educación de Clinton, que se llama Goal 2000, estaba la motivación de ir lentamente en las escuelas, enseñando a través de la nación, en lo que se llama el currículo de arcoíris, en las escuelas de la nación, enseñar a nuestros hijos a que no hay nada malo en un matrimonio de dos hombres, hombre con hombre, mujer con mujer, y que eso es normal. Y esto aconteció en la ciudad de Nueva York hace 2 años. Un secretario de instrucción, allá le llama canciller, llamado Fernández, instituyó en el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York ese curso. Y se tuvieron que los sacerdotes, los rabís y los pastores alzar porque le estaban enseñando con un libro de texto que decía, Heather tiene 2 mamás y fulano tiene 2 papás. Nos quieren redefinir la familia. Nos quieren hacer ver que lo que Dios condenó es aceptable. Nos quieren hacer ver que lo que Dios prohibió es un tabú y es una ignorancia. Pero cuando Dios prohibió la homosexualidad, cuando Dios prohibió el lesbianismo, cuando Dios prohibió estas cosas, es porque Él sabía que eran aberraciones destructivas. Y por esas razones destruyó a Sodoma y Gomorra. La plaga del SIDA, que tanto ha afectado a la humanidad, tuvo su incremento más que nada en la comunidad de homosexuales. Las cifras que se las niegan a la gente las tengo yo. Y leí hace poco y dicen que todavía la contaminación más alta del SIDA, aunque hay causas que no tienen que ver con eso, los propagadores más grandes del SIDA en todo el mundo es la conducta del homosexualismo y la promiscuidad sexual y la prostitución. Y encabeza esa cantidad la homosexualidad. Una de las cosas que está amenazando la familia ante el año 2000 son los conceptos redefinidos o totalmente reestructurados de lo que es moral. Le están tratando de enseñar a la familia que las cosas que Dios señaló como inmorales se pueden hacer. Y lo triste de esto es, amados compañeros en el ministerio, que muchas de estas enseñanzas están llegando hasta desde los púlpitos nuestros y están llegando en las máquinas de video y por los internet de las computadoras a nuestros iglesias. Y dentro de las casas nuestras, a lo largo y lo ancho de miles de iglesias, se están practicando cosas dentro del hogar que son bombas explosivas que pueden terminar con la unidad de un matrimonio, y lo están haciendo. Levante las manos y adore la gloria del Señor en esta noche. Dele un aplauso al Maestro esta noche. Apláudalo con todo su corazón. Dígale, te amo, Señor. Gracias por la revelación de la Biblia. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor. Hace un tiempo atrás un ministro hablaba conmigo llorando en la oficina. Y él me decía, hermano Rasky, mi hogar se destruyó, mi esposa es una tremenda pastora y predicadora. Y él me decía, mi esposa me ha dejado por otra mujer. Tuve que ir a la corte. Y en la corte me encontré con un evangélico llorando amargamente y decía, mi hogar está destruido, estoy divorciando. Me decía, ¿qué pasa? Le decía, si me hubiera dejado por un hombre no me hubiera dolido tanto. Una mujer me quitó mi esposa. Esto no está pasando en los prostíbulos. Esto está pasando dentro de la misma iglesia. Esto está pasando dentro de la misma iglesia. Toda esta sociedad. Conocí una mujer que está en una situación prominente. Conversa. Tuvo que abandonar a su marido, lo encontró teniendo relaciones sexuales con otro hombre. Leía de un famoso artista de Hollywood que tuvo que ponerle la demanda de divorcio a su esposa porque se enamoró de otra mujer. Esto es terrible. Lo que está pasando en el mundo es como la corrupción y la inmoralidad está entrando
dentro del hogar. Cosas que no se practicaban, se están practicando. Los otros días le hablaba yo a una gente, y lo he dicho más de una vez, fueron un matrimonio en Bayamón a un terapista sexual y les recetó una película pornográfica y la vieron para mejorar su vida sexual. La guardaron escondida y después que la guardaron tenían un hijo de 17, 16 años y una hija como de 15. Fueron y sacaron el video después que los padres estaban durmiendo, vieron el video y el hermano y la hermana se apasionaron, tuvieron relaciones sexuales y unos meses más tarde el vientre de la niña iba creciendo y la mamá le dijo, ¿quién hizo eso? Dijo, mi hermano. El hogar se divorció, se destruyó. La inmoralidad sexual está rampante en este país y muchas de las razones que el diablo ha usado para destruir matrimonios es la corrupción que hay, el incesto. ¿Sabe que estaba, ahora que vamos para Culebra, y hablaba con gente que han hecho estudios sociológicos de esa pequeña isla, y me decía que dos de los grandes males de Culebra era el incesto y la prostitución? Eso es increíble. Subí a un pueblo, al pueblo de Comerío, y me decían, aquí hay dos grandes problemas, uno de ellos es la droga y el incesto. Ahora, lo que pasa detrás de las paredes de concreto de las casas, a veces la gente lo desconoce, pero esos son los más destructivos pecados que destruyen las familias. ¿Sabe cuántas veces yo he hablado con jóvenes que me han confesado que el padre las violó, que el padrastro las usó, las manoseó? De un pueblo cercano aquí, de Yauco, una joven me escribió y me dijo, Reverendo Rasky, mi mamá se casó de nuevo y mi padrastro me miraba raro y un día me paseó en el carro por la mañana y me violó. Ahora tengo 16 años de edad y cada vez que él me mira a través de la mesa sé que ahora que estoy más desarrollada me codicia. Tengo miedo en la estructura de mi casa. Hace un tiempo atrás recibí una carta de una joven y hablaba en esa carta extensamente. Dice, yo he sido drogadicta, yo he sido prostituta, yo he sido lesbiana, yo he sido todo lo más vil y ahora estoy en la iglesia tratando de levantarme. Pero ¿sabe por qué yo llegué a todo esto? Porque un día de los padres fuimos a la finca de mi papá y mi papá me llevó a la finca con mis hermanos y hermanas y yo tenía 11 años de edad. Y papá me dijo ese día de los padres, quiero que veas a otro lado de la loma, a la quebrada que hay. Y mi padre, en quien yo amaba y quien yo había confiado, me tomó por la mano y me llevó. Y cuando salimos fuera de la vista de mamá y de mis hermanos, como una fiera, mi propio padre se tiró, me desgarró la ropa y me violó, me ultrajó. De ese día yo no sentí más amor. Me sentí devaluada, me sentí destruida. Me sentí arruinada y me lancé a todos los pecados más terribles hasta que oí un predicador decir que Dios me amaba, que Cristo me amaba, pero necesito ayuda. A mi oficina llegó una mujer de Fajardo hace unos años atrás y llegó a la oficina con sus hijas y la mayor la habían enviado en cinta para Nueva York y la mujer no quería hablar y la hija que quedaba, la más mayor que quedaba, dijo, dile al reverendo lo que ha pasado. El papá la había usado, la había violado y la mandaron para allá. La mamá no quería aceptar el pecado de su esposo. Déjeme decirle que ante la ley ese tipo de relación es un delito, pero ante Dios es abominación. Y hay miles de familias destruidas en las montañas de Puerto Rico y en las ciudades donde hay pecados, hermanos que han violado a sus hermanas, padres y padrastros y abuelos. Y esos pecados degeneran en familias destruidas, porque cuando esas mujeres o niños se casan, trasplantan esa conducta de un desajuste emocional totalmente al matrimonio. La inmoralidad sexual, los adulterios. Cuando Dios dijo no cometerás adulterio, lo señaló claramente, porque el adulterio es la violación de la confianza, de la estructura de la familia. También mantiene la salud. En el tiempo de Moisés había muchas enfermedades sexuales y Dios mantenía, quería la unidad y la fidelidad
La consagración de la unión matrimonial para evitar enfermedades sexuales, para evitar enfermedades físicas, pero también para evitar la destrucción emocional. La mayoría de los hogares que se divorcian, aunque no lo digan, es por infidelidad sexual. ¿Cuántos hombres le son infieles a su esposa? En esta cultura nuestra, el adúltero, en esta cultura machista, el adúltero no es malo, la mujer sí es sucia si lo hace. Eso parece que viene de años. ¿Se recuerdan cuando los fariseos llevaron la mujer tomada en adulterio? ¿Se recuerdan de eso? ¿Cuánto ha ido eso en el libro de Juan? Dice que tomaron una mujer en el mismo hecho, acostada con el hombre, teniendo sexo, y la agarraron por la mano y por el pelo y se la tiraron a los pies de Jesús. Y le dijeron, esta mujer ha sido tomada en el hecho de adulterio, ¿qué hacemos con ella? Los judíos eran iguales a los puertorriqueños y a los latinos. El adulterio lo comete nada más que la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? Porque si la cogieron adulterando en el mismo hecho, tenían que llevar el hombre. La ley decía que había que apedrear al hombre. Esta sociedad que nosotros tenemos apedrea a la mujer. Y eso es un mensaje para otro tiempo. Usted no se ha dado cuenta que todos los pecados que se oyen desde el púlpito son la mujer, la mujer, la mujer, su vestido, su ropa. ¿Y dónde están los pecados de los hombres? Si al que Dios le puso la autoridad en la familia para gobernar la familia fue al hombre, no a la mujer. Pero como los hombres se han quitado el pantalón, las mujeres se lo han tenido que poner para ir a trabajar y ponerle vergüenza a sus hijos. No se quejen, hombres. El hombre moderno lo que quiere es que la mujer asuma la responsabilidad. Y palo a la mujer, y palo a la mujer. Pero ¿dónde estaba el adúltero? Que ahí estaba la mujer, pero ¿dónde estaba el adúltero? Y eso se parece a muchos púlpitos en el día de hoy. Que mucho se ataca a la mujer en la familia. La mujer en esto, la mujer en aquello, que si la ropa, que si la pintura. Y yo no estoy hablando ni a favor ni en contra. Yo lo que estoy diciendo es por qué se toma 90% del tiempo para condenar, para culpabilizar a la mujer. Y queda el montón de maridos irresponsables, hasta evangélicos y religiosos católicos, que no dan un tajo, que no traen la comida a la casa, que no hacen nada, que lo que hablan es pamplinas, que sufre la mujer necesidades, que del montón de hombres, porque dentro de la inmoralidad sexual también hay el abuso. ¿Cuántos hombres golpean sus esposas? ¿Cuántos hombres golpean sus esposas? ¿Cuántos hombres le hablan sucio a sus esposas? ¿Cuántos hombres violan sus esposas en la casa? ¿Cuántos hombres cogen los niños y los patean y los acaban? ¿Y eso no es pecado? ¿Cuántos hombres hay en esta sociedad que vivimos que predican muchísimo, exigen muchísimo, pero cuando su familia los necesita, nunca están allí? La inmoralidad sexual, por un lado, la infidelidad, el abuso. ¿Cuántas madres hay desajustadas que no le dan cariño? ¿Cuántos padres hay que en esos hogares hay sexo pero no hay amor? A lo largo de los próximos años que vienen, estos problemas van a crecer. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay gente que saben cantar coritos, saben memorizar textos, pero no saben vivirlos. Y la estructura de la familia es una responsabilidad. El hombre es la cabeza que provee, la mujer es la que protege y educa a esos hijos con el respaldo de su esposo. Todo esto se ha roto. Hay hombres que han dejado que sus hijos no hacen nada por suplir las necesidades de las casas. En el Evangelio, uno de los fenómenos más grandes es que gente que Dios no llamó a pastorear, ni evangelizar, ni a cantar, en el día de hoy se han vuelto cantantes, evangelistas y pastores, porque creen que hay una mina de plata aquí y nos dan un tajo. Sus mujeres tienen que irse a trabajar, los hijos están abandonados y hay unos elementos que son más esenciales que a veces se descuidan. Así que la violencia, por un lado, no hay cosa más destructiva en un matrimonio que la violencia, la inmoralidad.
Pero hay unos elementos increíbles. Una de las cosas que está destruyendo esta familia de este tipo ante el año 2000 es el egoísmo y el materialismo. El egoísmo. Yo quiero todo para mí, nada para los demás. Lo que yo pueda sacar. Muchos de ustedes jóvenes van al matrimonio en los próximos años pensando qué puedo sacarle a la pareja con quien me voy a casar. Los matrimonios que se están redactando en alguna parte del mundo son contratos como si fueran artistas. Contratos comerciales. ¿Qué me dejas si me caso contigo? ¿Qué me vas a dar? Parece que la ceremonia para bien y para mal ya no existe. Es si me conviene, si me deja ganancias. Pero cuando se quede pelado o enfermo uno de los dos, ese egoísmo materialista que hay, se destruyó el hogar. Yo me casé hace 26 años atrás. Me casé hace 26 años atrás. Tengo 2 hijas, una casada y una soltera, que hablé con ella esta tarde. Si le digo que todo lo que nos ha pasado en el matrimonio en 26 años ha sido color de rosa, miento. Si le digo que no hemos tenido problemas, miento. Pero le digo esto, jamás en los problemas más grandes que hemos tenido mi esposa y yo, jamás he tomado yo el teléfono o los pies para ir a un abogado a divorciarme. Jamás. Porque yo sé que el día que nos casamos hasta que la muerte nos separa. Y nos casamos para bien o para mal. A veces yo he estado enfermo y he estado pelado sin un dinero y mi esposa ha estado ahí. Y otras veces ella ha estado enferma por años o meses y hemos estado ahí. Hemos contenido, nos hemos amargado, nos hemos ofendido, pero hoy todavía somos una familia. Hemos fallado en algunas cosas, hemos hecho otras mejores, pero el día que nos casamos en ese altar hicimos un juramento ante Dios hasta que la muerte nos separe. Por eso yo no le hago caso a la gente que me llama. Mire que oí esto en la televisión, porque si oyó a fulano, a la Comay insinuando algo, a mí no me importa porque no me aplica a mí. Yo sé lo que yo vivo. Si oyó al brujo, si oyó al bochinchero que habla, porque yo sé lo que yo estoy viviendo y no tengo que defenderme de ningún bochinchero que hable por radio o por televisión. Mas ay de los que tocan a los ungidos de Jehová, cuantos alaban la gloria de Jehová. Y es un asunto interesante, que en el día de hoy la gente tan pronto le va mal económicamente, quieren anular el matrimonio. Yo me siento contento cuando veo a Edwin y su esposa aquí. Pues pónganse de pie con toda su familita. Este evangelista, Edwin Torres, es un orgullo para el evangelio en esta zona de Puerto Rico tener un hombre de Dios como este. Mire esa familia, los casé hace ¿cuántos años atrás? ¿Cuánto? 10 años atrás. Denle un aplauso al Señor y están aquí todavía. Yo los casé, la ceremonia más larga que he hecho. Duró 1 hora. Los mandaba a hincar y a levantar y a hincar, ya estaban locos. ¿Qué hace este hombre? Así que, egoísmo. Yo quiero cambiar la gente. Yo llevo 26 años de casado y los otros días aprendí que no puedo cambiar a mi esposa. Hay cosas de ella que me perturban y ella sabe que hay cosas de mí que le perturban. Y yo le dije los otros días, tú no me vas a cambiar a mí. A ti te encanta que si él vive con una cosa que quiere que la ventana, que no la abra, que no abra la puerta porque se meten los lagartijos y se meten los ratones. Y yo abro la puerta y la dejo abierta y viene la tierra. Y digo, Dios mío, pero es que me encantan las puertas abiertas. Entonces, yo no la voy a cambiar. He tratado de cambiarla para que deje las ventanas abiertas de noche y las puertas, pero no la puedo cambiar. He tratado de ser egoísta y ella ha tratado de cambiarme a mí. Yo llego y tiro la camisa aquí, tiro los zapatos allá y los seguiré tirando hasta que me muera. Y ella ha tratado de cambiarme, yo he tratado de cambiarla a ella, pero hay cosas que no pueden cambiar. Por ejemplo, aquí está Ezequiel. Su esposa Neila en las montañas de Nahuatl ha tratado de evitar que él ronque. Ronca como un hipopótamo. Se lo digo porque se queda con nosotros. Ponte de pie, Ezequiel, para que te conozcan.
el roncador de Nahuabo. Y la esposa de Ezequiel ha tratado de conseguir cómo dejar de roncar. No te va a cambiar, vas a seguir roncando. Hay tantas cosas, queremos cambiar la gente, no lo va a cambiar. Hay gente que quisieran que yo fuera como Gigi Ávila y Gigi Ávila fuera como yo. Dios no quiere eso. Yo quiero que Gigi sea como yo y yo no quiero ser como Gigi. Yo quiero ser lo que Dios quiere para mi vida. Y yo quiero que entiendas que hay gente que no la va a cambiar nadie. Dalo. Si es tan malo lo que hacen, déjalo por incorregible, que se los lleve el diablo. Pero podemos ser egoístas. Lo que es inmoral, lo que es corrupto, hay que tratar de cambiarlo. Pero hay matrimonios que están tratando de cambiar sus hijos. El único que puede cambiar tus hijos es el Espíritu Santo. Y luego, un enemigo terrible en este tiempo es no solamente el egoísmo, el materialismo, el querer tener cosas y más cosas. Y hay hombres y mujeres que, afanados por tener lo más lujoso, sus hogares se han destruido en los últimos años. Ustedes oyeron a Jim Baker los otros días decir, por tratar de tener tantas cosas con esa doctrina del materialismo religioso, terminé en la cárcel. Que se pierda el edificio, que se pierda la casa, pero que no se pierda tu alma, ni tu hogar, ni tu familia. Entonces hay otros enemigos. La amargura en el corazón y la soberbia. Es terrible. Aquí hay gente esta noche amargados por lo que le hizo la mujer 20 años atrás. Aquí hay mujeres amargadas por un pecado que el marido cometió hace 20 años o 15 años atrás. Aquí hay hijos escuchándome en esta noche, amargados por lo que los padres le hicieron 15 o 20 años atrás. Déjeme escucharle, escúcheme para que sepa hasta dónde llega esto. Hace unos años atrás di un culto en el mar de Galilea. Iba un grupo grande en un yate que estábamos usando. Y de aquí de Ponce llegó una mujer ya entrada en años, tenía casi 70 años de edad. Y ella iba en ese barco, su hogar se había afectado porque siempre estaba amargada, estaba todo el tiempo con coraje. Y cuando yo hablé de las cosas ocultas del corazón, cuando yo hablé de las amarguras del espíritu, ella confesó con lágrimas en alta mar, mientras las olas agitaban la nave, dijo, cuando yo era niña mi padre me dio tan duro, me abusó tanto con los golpes que me dio, y él se murió. Yo quisiera que estuviera vivo, porque nunca pude deshogarme y condenarlo por lo malo que fue conmigo, pero esta tarde, en este mar agitado, Cristo está sacando la amargura de mi corazón. Hay hijos amargados contra los padres, y los padres no se dan cuenta de los abusos que cometieron, y el hogar está infeliz. Hay mujeres amargadas por las injusticias que los esposos cometieron, esposos amargados por los atropellos que la mujer le ha hecho. Hay que sacar la amargura, hay que sacar la soberbia. Y dice, yo no, porque ese es otro enemigo del hogar, la soberbia, el orgullo. Y la familia ahora más que nunca se mete el orgullo. Yo, el macho de la casa, no voy a humillarme. Yo, la mujer de este siglo, no me voy a humillar. Yo, un muchacho que he estudiado tanto, no me voy a humillar. Saquemos el orgullo de la casa. Y por eso hay matrimonios y hogares arruinados. Los hijos odian a los padres los hijos, las esposas, los esposos, las esposas, y no se salvan. ¿Quién es el centro de tu hogar esta noche? ¿El orgullo? ¿Quién es el centro de tu hogar esta noche? ¿El egoísmo? ¿La casa, el carro, el título, la profesión? ¿Quién está en el centro de tu matrimonio esta noche? ¿El sexo? ¿Lo único que vives es para el sexo? ¿Y qué pasará el día que el sexo se acabe? ¿Se acabó el hogar? ¿Qué es lo que hay en el centro de tu hogar esta noche? ¿Un televisor es lo que controla tu casa? ¿No puedes vivir el día que el televisor se cae o el cable no sale? ¿Qué es lo que hay en tu hogar esta noche? ¿Quién está en el centro de tu hogar esta noche? Si no es Cristo, si no es el Espíritu Santo, vas a la ruina. Podrás tener, hasta la religión puede ser más importante que Cristo a veces. El dogma de la congregación, el dogma de la institución, del concilio, de la denominación. ¿Cuántos hogares hay destruidos por la misma iglesia?
¿Cuántos hogares hay destruidos por las mismas instituciones? No, Cristo tiene que ser el centro de tu hogar. Cristo tiene que estar en el baño, en el cuarto, en la sala. Cristo tiene que estar en el comedor. Cristo tiene que estar en el patio. Cristo tiene que estar cuando te acuestas. Cristo tiene que estar cuando te levantas. Cristo tiene que estar cuando vas a la fábrica o a la oficina. Cristo tiene que estar cuando vas a la escuela. Cristo tiene que estar cuando vas a la iglesia. Cristo tiene que estar por la mañana. Cristo tiene que estar por la tarde. Cristo tiene que estar por la noche. Cristo tiene que estar 7 días a la semana. Cristo tiene que estar 365 días al año, desde que te cases hasta que te muera, hasta que se levante la iglesia, hasta que te lleve el Señor. El centro tiene que ser Cristo. Y si Cristo es el centro esta noche, esa amargura la vas a sacar, esa soberbia se va a ir. Si Cristo es el centro esta noche, el Espíritu Santo va a sanar esas heridas, y el Padre va a perdonar al Hijo, y el Hijo va a perdonar al Padre, y la esposa va a perdonar al esposo, y vamos a echar fuera ese espíritu de adulterio. Ya no funciona mi hogar porque no tengo eso. No, Dios te va a dar algo más grande que eso. Dios va a llenar el vacío de tu corazón. Dios te va a dar la gloria de su espíritu. Y si sientes solo, Él ha dicho: yo estaré en medio de vosotros. Él romperá las barreras. Él levantará tu familia. Él levantará tu hogar, aunque el diablo esté gritando esta noche otra mentira. Póngase de pie el pueblo en esta noche. Levante esas manos. Oh, y alaba a Dios un minuto. Los que me escuchan a través de la radio, sé que hay lágrimas, hay heridas allá afuera. Espíritu Santo está soplando vientos de sanidad esta noche. La gloria del Señor se está manifestando esta noche. Familias enteras están llorando esta noche. Familias que estaban destruidas están siendo llamadas al altar del Señor esta noche. La gloria del Señor está en el Paquito Montaner de Ponce. La gloria de Dios está a través de la radio ahora mismo. La unción está bajando. La gloria está bajando. Saca tu orgullo, humíllate esta noche. Perdona a tu esposa, perdona a tu esposo, perdona a tu padre, perdona a tu madre. Porque Dios, ante este siglo que viene, necesita una familia fuerte para que pregone que pronto la familia de Dios estará en la gloria para siempre. ¿Cuánto dan un gloria a Dios? ¡A su nombre!